El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8:10 minutos del ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. Bueno, también anoche fue una triste noticia la que conocimos del fallecimiento del director de la estación de radio Z101, Willy Rodríguez, un trabajador incansable de la radio. Willy tenía un montón de años en la radio, fue un innovador en muchísimos aspectos de la radio moderna. Fue bautizado como la leyenda por su compañero de trabajo Álvaro Albelo. Dirigió durante 35 años el programa El Gobierno de la Mañana. Fue en el 86 que comenzó este programa de radio. De él, desde un inicio, formó parte el periodista Martínez Pozo. En el 89 ingresó Álvaro Albelo, pero se convirtió en el año 2000 en un fenómeno radial. Ahí han pasado muchísimas personalidades de la radio y el periodismo, como Juan TH y Álvaro Albelo, que han hecho una de las mejores duplas en la radio. Ahora se me olvida el que hacía las imitaciones, Peter Vázquez, que yo siempre me lo encontraba él. Marino, exactamente. Marino Mendoza. Marino Méndez o Marino Méndez. Es ese mismo, el papá de la que trabaja con los dueños del circo. Sí. La morenita, bueno. Tamara, ¿no? No, Yelida. Ajá. Willy dirigió aquí varias estaciones de radio, era propietario de otras, entre las que conozco bastante bien es Radio Baní, 97.3, si no me equivoco, no, .5, una cosa así en Baní. Esta estación de radio que era de su propiedad, pero dirigió desde finales de los 90 más o menos. Fue en el 98, previo al huracán George, que ahí lo designaron director de programación de la Z101. Hasta el año... Sí, porque él era director de eventos y esa cosa. ¿Cómo se llama eso? Sí, pero era el director del programa y el productor general del Gobierno de la Mañana. Sí. Luego, en la tarde, junto a otras personalidades, en el año 98, 97, cuando en aquel momento del fenómeno del mismo golpe, había un programa que llamaba Matando el Tiempo. Sí. Que era en las tardes, en la Z, él estaba ahí también. Y bueno, creador del primer programa que realizó como una especie como de operativo periodístico y radial y de orientación, que se llamaba Semana Santa Dominicana, que comenzó en Radio H&Z, una estación de radio que era muy popular en la década de los 70, y ahí pues comenzó él con ese proyecto que luego llevaría a las estaciones que él fue luego dirigiendo. Radio Disco en los 80, que hoy es Disco 106, luego pasó a la Z101, el proyecto de Semana Santa Dominicana, y luego pues se convirtió en otra cosa. Willy Rodríguez era un hombre muy trabajador, era un correcaminos. Quienes le conocen a él del negocio de la radio, de la actividad de la radio, saben que era un apasionado de la radio. Era un hombre que no solamente sabía de producción, de despegar diodo hasta poner antenas, torrero, todo lo que había que hacer, él lo hacía. A los pocos días del día del huracán George, el 22 de septiembre del año 1998, él transmitió por todo el tiempo que estuvo en el aire la estación. La estación ahora tiene una torre autosoportable, pero en ese momento era una torre de estas que son erigidas y sostenidas con lo que le llaman vientos, que son los cables esos que usted ve que la antena de la estación de la Z cayó encima de su jipeta. Ay, mi madre. Y eso no lo amilanó. Desde que pasó la lluvia, levantaron un pedazo de la torre y pusieron un pedazo de la antena y empezaron a transmitir nuevamente. Era un hombre que le apasionaba la radio. Desarrolló muchísimos talentos, le dio oportunidad a un montón de gente y tenía una visión de la radio y de la radio como medio para servir, que en cada situación de emergencia se manifestaba. Como Roberto es la voz de Semana Santa, para mí Willy era la voz de las tormentas. Porque desde que había una tormenta, ahí estaba Willy con un operativo de orientación y de información en la Z101. No paraba. Willy no paraba nunca. Y en el tiempo que duró dirigiendo la Z, la convirtió de ser una emisora musical, tropical, a una estación con programas en la tarde, en la mañana y los sábados, a una radio totalmente de opinión y hablada,
Le tomó mucho tiempo desarrollarla, pero la convirtió hoy en uno de los 4 principales medios de comunicación de la República Dominicana. Toda una, junto a Bienvenido Rodríguez, obviamente a su propietario, que le dio la confianza, y él que tuvo la capacidad de junto a Bienvenido Rodríguez y el equipo de trabajo de desarrollar este proyecto. Estaba afectado por el COVID, pero tenía otras comorbilidades que agravaron su cuadro y terminó perdiendo la vida a las 9:45 de la noche de ayer martes. Y queda el recuerdo de un personaje de la radio, una personalidad que resulta totalmente insustituible, Peter. El sobrenombre, la leyenda que le puso Álvaro Albelo. Alvarito, le cae como anillo al dedo. En los tiempos de Radio Disco, que fue una de las emisoras que él trabajó, él viene realmente desde San Francisco de Macorís. Sus padres tenían que ver algo con la radio, era como técnico o algo así. Uh-huh. Y en esa emisora ellos se fajaron, con ayuda del propio padre, se fajaron a hacer un transmisor para mejorar todas las condiciones en ese tiempo, que no había las tecnologías que hay ahora, para hacer de Radio Disco lo que fue en ese instante, en ese tiempo. Y hoy la historia le reconoce como una de las personas, su trayectoria, una de las personas que más ha aportado a la radio. Indiscutiblemente. De hecho, él comenzó en Radio Santa María, en La Vega. Quienes no la conocen, los que no son del Cibao, es una estación propiedad de la Iglesia Católica. Y en esa estación había una... Él animaba, él tenía un programa en las tardes. Él se llama realmente Willy Soto Rodríguez, se llamaba. Entonces, él utilizaba un eco para hablar. Entonces, cuando él decía Willy Soto, entonces el padre oía la vaina y decía: es que yo tengo problemas con tu apellido, mijo. Entonces, vamos a llamarte Willy Rodríguez. Claro. Y de ahí es que viene entonces el Willy Rodríguez. Él tiene un récord también como locutor, como ante el micrófono, que duró 60 y pico de horas hablando. ¿Fue él? Sí, fue. No, quizás tú estás hablando No, tú estás hablando de JM Hidalgo, el fracasado. JM Hidalgo. Pero él tiene un récord, incluso fue algo que tiene que ver como con un concurso de belleza, algo así. Duró 60 y pico de horas hablando ante un micrófono. Se lo reconocieron en esa época. No el libro Guinness, pero sí tiene un récord de las horas hablando ante un micrófono, que lo logró aquí. Entonces, su ingreso a la Z101, fíjense, ahí es donde todo lo que ustedes ven hasta el momento, todo lo que hay fue diseñado por ese señor que ustedes ven ahí. Porque no solamente era un tipo que sabía de programación, era un tipo que era técnico además. Tenía conocimientos técnicos y eso lo ayudó bastante. Una emisora de radio no se construye básicamente con una programación. Una emisora de radio se construye en base a muchas cosas. Y él dominaba perfectamente todo. Además de que era un tipo que trabajaba 24 horas. Era un tipo realmente de la radio 100%. Y vi una entrevista una vez de él donde él decía, bueno, pero es que yo trabajo de 6 a 6 porque cuando llego a mi casa yo me meto a la computadora y es a investigar cosas de radio para poder aplicar el otro día en los programas, en los proyectos donde él trabajaba. De ahí todo el éxito que Willy Rodríguez tuvo en la radio dominicana. Hoy nos encontramos con esta triste noticia de que el COVID acabó con Cuando Bienvenido Rodríguez fundó esa estación de radio por allá por el 1983, se hizo acompañar de uno de los asesores más reputados que había en el diseño de programación y estructura programática y técnica de radio en Estados Unidos, pero que trabajaba mucho en el mercado latino, llamado David Gleason. David Gleason es toda una leyenda también. Tuvo estaciones de radio en Ecuador, tiene la doble nacionalidad americana y ecuatoriano, y trabajó como asesor de muchísimos proyectos en Puerto Rico y se encargó de asesorar a Bienvenido. Junto con Bienvenido y Willy crearon ellos este formato del gobierno de la mañana para esta estación. Y una vez me tocó leer a mí un artículo que escribió David Gleason en su blog, y hablaba de la experiencia de haber conocido un tipo que compartiera la pasión de la radio
que desbordaba la pasión que él sentía, decía él está en su página, David Gleason, así mismo, ahí hay un montón de cosas que él escribe y de datos que él comparte. Él decía que le impresionaba la pasión que desbordaba Willy Rodríguez por la radio. Y él decía al final de esto, él entendía que el éxito, aunque la fórmula fue la idea de varias personas para hacer el gobierno, pero que el éxito se debió a la personalidad y a la mentalidad abierta, despierta de Willy para poder interpretar el momento y hacer algo que cumpliera con las expectativas de la realidad que el mercado de la radio tenía en ese momento. De hecho... Y fue un fenómeno desde que salió el gobierno de la mañana. Él cuenta que la idea de las transmisiones de Semana Santa, eso le surge a él por los años 70 por allá, cuando él trabajaba en HIZ. Y él decía, oye la visión que tenía ese hombre. Él decía que para esa época, la radio se estaba apagando porque la gente que escuchaba radio en ese momento estaba prefiriendo escuchar radio de otros países. De otros países escuchaba radio. Y él dice, oye, tengo que inventarme una vaina para despertar otra vez. Para que la gente entienda, en esa época se consumía mucha AM y AM, como no estaba tan sobrecargado el espectro, llegaba mucho. Una estación, se escuchaban estaciones de Colombia, de Venezuela, muchas de Puerto Rico. Y aquí se escuchaba hasta Radio Reloj de Cuba. Sí. Wow, Radio Reloj. Sí. La emblemática. Claro. Bueno, entonces ahí le surge la idea de hacer esta sobrecarga aquí en el espectro, no soy ni la de aquí bien. Esos especiales de Semana Santa y esas cuestiones que ustedes lo veían haciendo también de carnaval, Semana Santa y carnaval. El tipo siempre hacía esas transmisiones especiales en esos tiempos. Y de ahí entonces él dice, coño, tengo que meterme una vaina para que la gente otra vez vuelva a escuchar la radio de aquí. Hoy en día, miren el ejemplo. Estaba en lo cierto ese tipo. Estaba demasiado adelantado. Fue condecorado también con la orden de Duarte Sánchez y Mella por el presidente Leonel Fernández en aquel tiempo. En el gobierno de Leonel. Reconociéndole sus aportes a la radio y que reconociéndoles todo lo que él ha hecho en la comunicación dominicana. Paz a sus restos y a sus familiares. Desde aquí le envío mucha fuerza. Vamos a la pausa, ese Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5. Ya venimos luego de la pausa con más, así que no te vayas. El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.